Nos jugamos mucho el 23 de julio, nos jugamos el futuro de los trabajadores de España y les rogaría a los del fondo un poco de silencio porque hoy viene el que con toda probabilidad pudiera ser el próximo presidente del Gobierno de España. Como he dicho al principio, por enésima vez, os doy las gracias por tantísimo esfuerzo y por haber venido hoy, domingo, Día del Carmen, a echar un rato de sindicalismo y verdaderamente a ver cómo vamos a solucionar los problemas reales de los trabajadores de España. En el fondo sigo escuchando gente, que nos jugamos mucho. Sé que muchos de los que estáis aquí, porque nos lo habéis contado, os costó mucho dar un paso al frente para derrocar al sindicalismo tradicional y de clase. Sé que muchos de los que estáis aquí, porque a la gran mayoría de los que estáis aquí os conozco, habéis sufrido amenazas, coacciones, os han amenazado con echaros del trabajo, con cambiaros el turno que ya por derecho os correspondía, incluso con cambiaros ese horario que os permitía tener una vida familiar y una conciliación familiar como cada uno se merece. Y pese a todo ello, habéis sido valientes, habéis dado un paso al frente y eso ha servido para que obtengamos el 85% de éxito en todas las elecciones sindicales a las que nos hemos presentado. Eso ha servido. Eso ha servido para obtener éxito en el 25% de todas las elecciones sindicales, por encima de comisiones obreras y a tan solo 2 puntos de UGT. Y todo esto, como digo, pese a las amenazas, a las coacciones y a ese todo tipo de improperios que os han hecho vuestros propios trabajadores, vuestros propios compañeros. Pero ¿cuál es el reflejo? Es el reflejo del hartazgo de los trabajadores. Podemos afirmar hoy aquí, todos los delegados sindicales, podemos afirmar con orgullo que el sindicato Solidaridad ha despertado la esperanza perdida por todos y cada uno de los trabajadores. Vosotros sois más de 200 delegados sindicales que habéis puesto esta primera piedra en construir una alternativa sindical. La verdadera función nuestra es representar a los trabajadores en los comités de empresa y en la negociación colectiva, cosa que durante años UGT y comisiones obreras dejaron de hacer. Y dejaron de hacerlo porque se convirtieron en un duopolio sindical como una herramienta de presión política a favor de la izquierda, pero siempre en contra de los beneficios y los derechos de los trabajadores de España. Han estado callados los sindicatos, han estado callados ante la subida de la luz, han estado callados ante las subidas de impuestos, ante una reforma laboral que lo único que ha hecho ha sido cambiar de nombre a los parados y maquillar las estadísticas. Y han estado callados, como ellos mismos han reconocido, porque no tienen motivos políticos para salir a la calle. Estas palabras las dijo textualmente Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, que no había motivos políticos para salir a la calle, porque a ellos no les interesa salir a la calle porque son sindicatos subvencionados y son lacayos que responden únicamente a los intereses de sus dueños. Pero lo peor, sí, luego se cabrean porque le dicen come gamba. Se gastaron el dinero de los parados de Andalucía en comer gamba. Pero los sindicatos mayoritarios, lo peor que tiene es que se han convertido en auténticas mafias dentro de las grandes empresas. Han secuestrado y vendido los intereses de los trabajadores para su propio beneficio. Llevan años pactando convenios colectivos, pactando acuerdos en oscuros despachos y sin dar ningún tipo de explicación, a cambio de colocar a sus amiguetes y a cambio de conseguir privilegios para ellos mismos. Hay algunos, ustedes lo saben, que tienen hasta coches de empresa,
y tienen una situación privilegiada dentro de la empresa porque lo que negocian es para ellos mismos y no para el conjunto de los trabajadores. Pero les duele que el sindicato Solidaridad haya nacido, les duele que estemos entrando en los comités de empresa y les duele que vayamos a negociar con transparencia, con claridad, con objetividad y con un único propósito, que es defender a los trabajadores de España. El próximo 23 de julio nos estamos jugando llevar a cabo una alternativa real en este país. Nos estamos jugando el futuro de todos los trabajadores. Y hay que hacerse, cuestionarse, importantes y profundas cuestiones, profundas reflexiones. Yo me pregunto cómo se puede defender a los trabajadores de España sin defender España. Además me pregunto, ¿cómo se puede defender a los trabajadores de España si no se defiende nuestra soberanía? Si se renuncia a la defensa de nuestra soberanía. Pues el problema de los sindicatos subvencionados es que dentro de su programa político está la corrupción y está hacer el seguidismo a las políticas de siempre, las socialistas y las comunistas. Y os voy a decir por qué. Porque ellos reniegan de nuestra bandera, la bandera de España, porque ellos reniegan de nuestra patria y renegando de nuestra patria están renegando de la única defensa que tienen los trabajadores. ¿Cómo van a defender a los trabajadores aquellos que no están a favor de defender nuestras fronteras? La llegada masiva de inmigrantes lo único que está provocando es precariedad laboral y está permitiendo que haya determinados explotadores que utilicen su mano de obra para precarizar el mercado de trabajo y para hundir aún más los salarios. ¿Cómo vamos a defender a los trabajadores si no defendemos las fronteras con la llegada de producto extranjero que provoca una competencia desleal a nuestros productores, sean agricultores, ganaderos, pescadores, a la industria? Porque la consecuencia real de no proteger a nuestros productores de la competencia desleal que provoca la entrada de productos del extranjero es que los trabajadores se van al paro y se les condena a un subsidio. ¿Cómo van a defender los trabajadores aquellos que se afanan y presumen de la religión climática y el fanatismo climático? La dependencia energética ya ha demostrado, la culpa no la tiene la guerra de Ucrania. Las facturas se elevaron por la dependencia energética que tiene España del exterior y encima nos han prohibido explorar y explotar nuestros recursos naturales para poder generar fuentes de producción eléctrica y no depender del exterior. ¿Cómo se puede defender a los trabajadores de España haciendo uso de ese seguidismo de la Agenda 2030 que está condenando a nuestra industria, a nuestro campo, a nuestro mar y que está condenando en consecuencia a los trabajadores? Presumen de datos. Vemos en las televisiones que todo el mundo saca datos. Pero lo cierto y verdad es que las políticas de este Gobierno nos han llevado a ser el país que más poder adquisitivo ha perdido de todos los países de la OCDE y estamos en casi 1,7 millones de hogares que no pueden hacer frente a sus gastos esenciales. Es decir, lo que viene a llamarse en español puro, no tienen ni para pagar la luz. ¿Y cómo se puede defender a los trabajadores si no se defiende nuestra soberanía? Se ha renunciado a defender nuestra soberanía. Por tanto, si no defendemos nuestra soberanía, señores, amigos, delegados, el futuro de los trabajadores de España no solamente es incierto, es oscuro y nos condenará al paro perpetuo. ¿Cómo van a defender a los trabajadores aquellos que han hecho una reforma laboral que esconde 1.100.000 parados, con todo ese maquillaje estadístico? Según el Gobierno, el 12,47% es la tasa de paro. Según los datos reales, está en un 17,58%. Si no somos capaces de afrontar los verdaderos problemas, de hacer un diagnóstico adecuado de los problemas del mundo del trabajo, jamás se podrán realizar y aportar las soluciones que necesitan los trabajadores.
Pero tenemos un partido político que se llama Vox y tenemos a un candidato que es Santiago Abascal, que se presenta a la presidencia del Gobierno. Y yo soy de los que leen los programas políticos de todos los partidos, y leyendo el programa político de Vox me di cuenta de que Vox es un partido que va a defender a los trabajadores contra la inmigración masiva, que va a proteger nuestra industria, que va a proteger nuestro campo, nuestra gente y nuestra mar. Hoy, qué gran importancia tienen estas últimas palabras, el Día del Carmen, que es la patrona de todos los pescadores de España y que es la patrona de los pescadores que quieren sustituir por los pescadores de Marruecos y del sur de Europa. En definitiva, es un partido que defiende lo nuestro primero. Y queremos que España decida, pero que decida sobre lo que verdaderamente importa, sin cortapisas, sin mensajes manipulados. Por eso ha venido hoy Santiago Abascal, para que todos ustedes, para que los trabajadores de España podáis escuchar de su boca el programa político de Vox, para que no atienda a ningún tipo de manipulación. Y Santiago, te quiero dar las gracias por haber hecho este grandísimo esfuerzo, por haber buscado un hueco en tu apretada agenda y por defender las cosas que de verdad importan, que son aquellas que construyen España. Porque los valientes construyen España, los cobardes no la defienden, los enemigos son los que la humillan y la destruyen. Por eso necesitamos, los trabajadores de España, a un presidente del Gobierno valiente que está encarnado en la figura de Santiago Abascal. No desaprovechemos esta oportunidad. No desaprovechemos la oportunidad del 23 de julio. Coged a todos vuestros compañeros, amigos, familiares, vecinos, incluso aquellos con los que no habláis. Cogedlos de la mano y que depositen en la urna la papeleta correcta. Con todos ustedes os dejo, para mí, como siempre, un honor, a don Santiago Abascal, futuro presidente del Gobierno de España.